Hola niños, ¿cómo están? Espero que todos estén muy bien, cuidándose mucho en sus casas. Les hago envío de esta presentación de PowerPoint para ir repasando un poquito lo que ustedes ya vieron el año pasado y para que no nos olvidemos. Y esto también lo vamos a pasar una vez que volvamos al colegio, así que para que estén con los conocimientos fresquitos, vamos a hacer este pequeño repaso. Ya, vamos a hablar de la carta entonces hoy día. El objetivo de este pequeño PowerPoint va a ser reconocer las partes de la carta y además de qué es una carta. ¿Ya? Entonces vayan ustedes igual recordando qué es lo que vieron el año pasado sobre las cartas. Ya, para comenzar, ¿qué es una carta? Una carta es un medio de comunicación escrito por un emisor, quien envía la carta, para ser enviada a un receptor, que sería quien es el que recibe la carta. La carta nos sirve para comunicar nuestras ideas y pensamientos, contar alguna historia, dar noticias, expresar sentimientos, informar, etc. Todo esto dirigido a otra persona. ¿Ya? Y tenemos una imagen de una carta, ¿cierto? Un ejemplo con un sobre, que es donde tiene que ir introducida la carta para ser enviada. Ya, tenemos entonces tipos de carta. La primera es la carta formal. Esta se utiliza en caso de que si nosotros queremos tratar asuntos oficiales, públicos o de negocios. Es una carta dirigida a una persona que no conocemos o con quien no tenemos una relación de amistad. Es generalmente más breve, es decir, cortita, porque quien escribe tiene la intención de ser más preciso y concreto con lo que quiere decir. Tenemos también la carta de tipo informal, que es dirigida a familias o amigos. ¿Ya? Se utiliza un lenguaje un poco más cotidiano que ambas personas logren entender. Es informal porque la relación es de confianza. ¿Ya? Es alguien, en este caso, sí conocemos y sí tenemos una relación de amistad. ¿Ya? Y por último tenemos la carta familiar, que podría ser un derivado o es muy parecida a la carta informal, pero la única diferencia es que esta es específicamente dirigida a algún familiar. Vamos a ver ahora las partes de la carta. Ya aquí yo les tengo una imagen de una carta simple, cortita, ya, y vamos a ver las partes que tiene esta carta. Primero que todo tenemos el lugar y la fecha. Esto significa el lugar y la fecha de donde nosotros estamos escribiendo la carta. Ya, si nosotros escribiéramos una carta en este momento, tendríamos que poner La Serena, porque nosotros vivimos en La Serena, y la fecha del día en el que ustedes vayan a escribir la carta. ¿Ya? Y del año que corresponde, por supuesto. Luego tenemos el saludo. El saludo puede ser querida, Rosita, como dice acá, o dependiendo del tipo de carta, como vieron en el video anterior, tenemos cartas formales, informales, ¿cierto? Y familiares. El saludo va a ir dependiendo de la carta que nosotros estemos escribiendo. Luego tenemos el cuerpo de la carta, que es donde nosotros vamos a escribir todo el contenido que nosotros queremos expresar o informar en nuestra carta. ¿Ya? Aquí entonces dice, por fin tengo tiempo para escribirte, he tenido una semana de muchas pruebas y tareas que hacer. Quería escribirte para decirte lo mucho que te extraño. Creo que las vacaciones que vivimos juntas fueron increíbles y nunca las olvidaré. Mi mamá te manda saludos y dice que te cuides, ese resfriado que no se te quiere quitar. Espero que nos veamos para las próximas vacaciones de invierno. Ese sería el cuerpo de la carta. ¿Ya? Ahí ella comenta, ¿cierto?, que extraña mucho a, a su amiga, ¿ya? Y además que la mamá le manda saludos. Esta carta, ¿de qué tipo sería, según lo que ustedes vieron en el video? ¿Sería una carta formal, informal o familiar? Ahí convérselo ahí con su mamá, con su papá, con la persona que estén ahí trabajando. ¿Qué tipo de carta puede ser esta? Luego tenemos la despedida. En este caso dice, con cariño se despide tu amiga, ¿ya? Entonces esto también varía dependiendo del tipo de carta que nosotros estamos escribiendo. Y ahí finalmente tenemos la firma, que es simplemente escribir el nombre de la persona que está escribiendo la carta. En caso de una carta formal, puede ir en una firma real o algún timbre, algún sello, etc.
Ya, entonces aquí yo les voy explicando un poquito más lo que les acabo de explicar antes. Esto ustedes lo pueden escribir en el cuaderno para que no se les vaya a olvidar. Ya, entonces tenemos el encabezado, que era la fecha y la ciudad de donde nosotros estamos escribiendo. Ciudad de donde se envía la carta y fecha de cuando se escribe. Después tenemos el saludo, ¿cierto? Que inicia la carta. Y por ejemplo, aquí yo les pongo unos ejemplos que puede decir estimado, querida o querida, dependiendo ya, como les había dicho, del tipo de carta que nosotros vayamos a escribir. Tenemos luego el cuerpo de la carta, que es donde nosotros entregamos toda la información. Luego tenemos la despedida, que es donde nosotros finalizamos nuestra carta, ¿cierto? Y podemos poner con cariño, se despide, etc. Y finalmente la firma, que es donde yo les decía que puede ser su nombre, un timbre, etc. Ya, en algunos casos también hay cartas que tienen el postdata. Ya no es obligación ponerlo, pero se usa en caso de querer mencionar algo que hayamos olvidado poner en el cuerpo de la carta. Luego de la firma nosotros ponemos postdata o una P con una D, que es una forma de abreviarla, y escribimos lo que a nosotros se nos olvidó poner en el cuerpo. Ya, entonces, en base a eso, pueden volver a ver el videito si tienen alguna duda. Y vamos a responder esto en el cuaderno, ¿ya? Son 4 preguntas muy cortitas. Primero van a responder en el cuaderno qué es una carta relacionada a lo que ustedes acaban de ver y a lo que yo les acabo de explicar. Número 2, ¿para qué nos sirve una carta? Número 3, ¿cuáles son las partes de la carta? Simplemente nombrándolas. Y ahora ustedes tienen que escribir una carta. Ya, entonces lo que van a hacer ahora va a ser escribir una carta a un compañero o alguna compañera del curso o del colegio comentándole qué es lo que han hecho durante estos días que han estado en sus casitas. Ya, yo aquí les dejo un esquema con el que ustedes se pueden guiar. Si tienen la opción, se los voy a enviar también junto con el video como guía adjunta. Si tienen la opción de poder imprimirlo, lo pueden imprimir y lo pegan en el cuaderno y lo rellenan. En el caso que no, lo pueden simplemente copiar en el cuaderno. Ya, esto todo va escrito en el cuaderno del lenguaje. Ya, recuerden que en la primera parte del video yo les pongo el título, el objetivo y que eso también tiene que ir escrito y para que escriban en el cuaderno y tengan esta materia. Ya, cualquier duda que tengan me la hacen llegar a través del WhatsApp de los apoderados y nos estaríamos encontrando en otro videíto de otra asignatura. Así que un abrazo enorme para todos, cuídense mucho y nos estamos